Muy buenos días, hermanos. Entonces, gracias por la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Un saludo a los hermanos de Costa Rica, a los hermanos del Zoom, que siempre nos están viendo, y nuestra coinonía allí de los jueves. Hoy vamos a seguir con la serie, creo que es la última, y si no, quedaría una más que tengo ahí en mi corazón antes del viaje a Costa Rica, es que los hombres esto es por la fe, ¿no? Y este no está en el libro de Hebreos, en la lista de los héroes de la fe. Pero nadie podía discutir que es un gran héroe o un héroe de la fe, el apóstol Pablo. Y yo sé que casi todo lo que estudiamos para la iglesia, para la vida del ministerio, para el servicio al Señor, sacamos de los principios de los escritos de Pablo, ¿no? Inspirados por el Espíritu Santo. Pero la vida de Pablo realmente, espero que esta mañana el contemplar su vida antes y después de su conversión nos ayude a analizar también un poquito nuestras vidas y cómo un hombre que estaba capacitado en muchos aspectos que cualquiera de nosotros podríamos llegar a decir, wow, ¿cómo me gustaría tener o haber conocido, saber lo que Pablo sabía? Sin embargo, Dios usó todo eso para la gloria de Dios. Y vamos a tener una gran enseñanza respecto a esto de esta mañana. Así que les voy a invitar que vayamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 39. Y vamos a ver el lugar de nacimiento de Pablo. ¿Sí? Yo sé que, como dije, vamos a hablar de un hombre muy conocido en las Escrituras, pero vamos a hablar de su nacimiento, de su ciudadanía, tanto romana, judía, vamos a hablar de su oficio, vamos a conocer a ese Pablo antes de su conversión. Y Hechos 21, 39, dice la Escritura, allí lo tenemos allí, dice: entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y sí, Pablo, el lugar de nacimiento de Pablo era de Tarso, una ciudad de Cilicia, en la provincia de Mersin, que está ubicada en Turquía, literalmente en Turquía. Amén. Y vamos a darnos cuenta que por la edad, ¿no?, de Jesucristo y la edad de Pablo y los acontecimientos de cada uno de sus momentos en la vida, Pablo ha nacido en la época de Jesús, o sea, era contemporáneo a la vida de Jesús, nació casi al mismo tiempo que Jesús. Entonces, vemos algo importante, dice que Pablo era de una ciudad no insignificante. ¿Qué significa esto? Cuando estudias un poquito la historia de la ciudad de Tarso se considera la universidad más importante que era de Alejandría. ¿Sí? Entonces, digamos, sabemos que lo de las universidades de Alejandría eran importantes, pero la de Tarso era aún más importante que la de Alejandría. Y él estaba siendo de allí. Entonces, podríamos decir que los ciudadanos de Tarso eran personas académicamente mucho más formados que aún los de Alejandría, ¿no? Ahora, también vemos otra cosa. Pablo dice, tenía ciudadanía romana. Pero ¿cómo ciudadanía romana si Pablo no era romano? Entonces, quiero que vayamos a un pasaje que nos va a decir por qué era ciudadano romano, aunque no había nacido en Roma, ¿sí? Porque había dos posibilidades de hacerte ciudadano romano sin haber nacido en Roma, ¿sí? Vamos al libro de Hechos, también allí, 22, un poquito más adelante, 25 al 28. 25 al 28. Dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era de ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado, ¿no? Fíjate, el tribuno le dice: yo, con una gran suma de dinero, me hice ciudadano romano. Y acá son las dos posibilidades de hacerse ciudadano romano. Era haber nacido en Roma o
Eso, digamos, era por el derecho natural, común. Pero la otra dos formas era por una gran suma de dinero, vos comprabas tu ciudadanía romana, y la otra era por tener padres influyentes que tenían algún servicio influyente para beneficio de Roma. Nunca se otorgaba la ciudadanía por estos dos medios si no fuera beneficioso para Roma, para el pueblo romano. ¿Sí? Nacías, vale, pero si después vos lo querías era porque ponías una gran suma de dinero que aportaba al Imperio Romano, o el servicio influyente de tus padres o de las familias poderosas le servían a Roma y por eso te permitían ser ciudadanos romanos. Así que por eso Pablo, por medio de los padres que habían sido influyentes, ¿sí? Él tenía esa ciudadanía romana desde que nació, ¿no? No porque había nacido en Roma, sino había adquirido por los padres influyentes que habría tenido, por las familias. Eran las dos formas que se usaban, por un pago de dinero o por las familias. ¿Amén? Entonces, vemos que era allí. Ahora también tenía herencia judía, Pablo. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a descubrir a este hombre y ya te voy a decir por qué es interesante todas estas cosas. Vas a ver qué interesante que es conocer la vida de un hombre que ha sido transformado por Dios de esa manera, como conocemos la vida de Pablo. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Dice allí: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. ¡Wow! Aquí vemos que no había una mezcla judía helénica como había muchos judíos que estaban mezclados con los helenios, ¿no? Pablo era judío de pura cepa, por decirlo así, de pédrigue perfecto, o sea, su currículum era perfecto, era judío, no había mezcla en Pablo, pero también era ciudadano romano. Entonces, vemos que la herencia judía, sabemos que en otros pasajes recuerdan que él había sido instruido a los pies de ¿quién? Gamaliel, un hombre considerado uno de los más importantes rabinos, ¿no? de esos tiempos. Entonces, un hombre totalmente capacitado por el hombre del momento, por decirlo de una manera, mentoreado y formado en todo lo que era la ley. Pablo sabía de memoria la ley, o sea, sabía completamente los mandamientos de Dios. La Torá la manejaba perfectamente. Sabía todas las cuestiones fariseos. Dice, en cuanto a fariseo, intachable, hebreo de hebreos. Me llama la atención que, fíjate, Hechos 22:3, volví un poquito allí, y dice fariseo, hebreo, pero fíjate lo que dice en Hechos 22:3. Mira qué detalle. Aunque eran conocedores de la ley, aunque tenían en claro la Torá y la sabían de memoria, a partir de los 12 años ya aprendían la ley de memoria, ya desde niños. 22:3 dice: yo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido en los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pero ¿sabes qué estaba diciendo Pablo acá en esto que estaba argumentando? Son los que lo estaban persiguiendo. Los que conocían la ley, los que deberían haber tenido en claro quién era Jesucristo, porque él estaba cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, son los que comenzaron la persecución al Señor Jesucristo. Ese mismo fariseo, como era Pablo, ese hebreo, ese judío celoso, fue perseguidor de la iglesia, ¿no? El mismo que comenzó a perseguir esta importante parte de la religión judía, como los fariseos, que eran los rabinos, los que enseñaban, eran los que empezaron la persecución a la iglesia. Y uno de los que comenzó, por supuesto, fue Pablo. Así que vemos, nació en Tarso, vemos que era ciudadano romano, que era judío, pero bien puro. Aparte de eso, formado con lo mejor de lo mejor, académicamente era un ilustre. Y otra cosa más, aparte de eso, saben que la cultura judía no solamente académicamente formaban a sus hijos de una manera muy, muy buena, sino que todos también, los niños, adolescentes y jóvenes, tenían que aprender un oficio. Toda la cultura judía, sus hijos aprenden un oficio, aparte de ser quizás académicamente buenísimos. ¿Y Pablo qué oficio tenía?
armaba tiendas, ¿sí? Construía tiendas, hoy decíamos las tiendas de campaña, lo que serían toldos con las telas, ¿no? Armazones y con telas. Y ustedes saben que Turquía, ¿qué tiene de característica? Sus telas. Son las más costosas del mundo prácticamente. El arte en las telas de Turquía, hoy hasta el día de hoy, es lo mejor de lo mejor. Si usted quiere comprar telas que no se van a conseguir en otro lugar del mundo, lo consigues ahí en Turquía. Pablo tenía el oficio de eso también lo vemos en Hechos 18.3, si lo quieren buscar, para que lo estén anotando, los que están anotando, en Hechos 18.3, ¿no? Hacía tiendas como nosotros los judíos. Ahora, un hombre que pertenece aparentemente al Sanedrín, un hombre que ha sido preparado académicamente, un hombre que también tenía oficios, que tenía beneficio de la ciudad romana, que le sirvió un día para ser libertado. Lo hubieran azotado de una manera a Pablo, que igual podría haberlo matado si querían, pero al decir que era ciudadano romano, Dios usó a eso para ser liberado. ¿Y qué hizo luego? Predicar a los gentiles, porque había sido llamado a predicar a los gentiles. ¿Qué quiero hablar hasta aquí? Hasta aquí, querido hermano. Que todo esto, Dios lo usa a este hombre, Dios lo usa para luego predicar el evangelio y llegar a lugares donde no podría haber llegado si no hubiera estado capacitado como estaba capacitado. ¿Recuerda cuando él habla allí con los griegos, con los gnósticos, con los mismos fariseos, los que sabían la ley? O sea, un hombre preparado para llegar a todos los lugares que el Señor le había mandado. Ahora, importante algo, él sabía, o sea, fue capacitado sin conocer a Dios, y Dios usa toda esa capacitación para su propósito. Pero hay algo importante en Pablo. Ahí en Filipenses, cuando leímos recién el versículo 5, Filipenses 3:5, el 6 dice algo increíble. Porque acá está la clave de esto, querido hermano. El 3:6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible, pero cuántas cosas, o sea, todas estas, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¡Wow! Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! O sea, todo tu nivel, todo lo que tú puedas conseguir aquí, académicamente, profesionalmente, el éxito que tú tengas, no es que no sirve para nada. Pero si lo comparas con Cristo, con haber conocido a Cristo, no sirve para nada. Pero todo eso que Dios te permitió vivir antes de Cristo o estando con Cristo, tienes que usarlo para el propósito que Dios te haya mandado a hacer. Todo. ¿Quién es aquí? Por ejemplo, ingeniero, tenemos a Gerardo de ingeniero. Gerardo, ingeniero, para la gloria de Cristo tiene que ser el mejor ingeniero que pueda hacerlo. Y usar esa carrera para glorificar el nombre de Cristo, para predicar de Cristo. Pero si esa carrera es lo único que a ti te hace estar de pie y de frente y te sostiene, no te sirve para nada contra el conocimiento de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Vemos en la vida de Pablo que un hombre que puede haber sido preparado antes de Cristo por todo lo que Dios le permitió vivir, luego en Cristo lo utiliza para su gloria. Y esto es cuando quiero hablarte también que pienses en todo lo que tú has vivido. Todas las circunstancias difíciles y terribles de tu vida. Pero si hoy tienes a Cristo, ha sido utilizado para que puedas llevar tu corazón a los pies de Cristo. Ya sea por algo tan bueno como el éxito o algo tan malo como tantas circunstancias en la vida de cada uno que podemos haber vivido. Familiares o de salud o de lo que puedas imaginarte. Yo no sé la infancia de cada uno de ustedes. Pero cuando yo veo mi vida y digo, wow, ¿en qué hubiera terminado yo si no hubiera conocido a Cristo? Pero cuántas cosas hice que son fortalezas, capacidades y talentos que hoy a mí me han servido para llevar a Cristo a más personas, para tener fuerza, para tener sabiduría, de la misma manera todo. ¿Recuerdan que hay un pasaje que dice que las cosas difíciles que nos han pasado son para que las podamos usar para consolar también a otros? Cuando Dios te consoló por eso tan feo que vos estabas pasando en tu vida y que en Cristo lo pudiste superar y saliste adelante,
Dios te los permitió pasar para que tú, con esa misma circunstancia, puedas consolar a otro. Y esto es algo tan increíble y tú creo que lo tienes claro, querido hermano, que es así. Y si no, te has perdido de vivir una de las experiencias más bonitas. ¿Saben qué? Yo nunca probé la droga. Pero yo he predicado en muchísimos lugares contra la droga, he dado conferencias contra la droga y he estado en lugares con drogadictos para ayudarles a salir de las drogas. ¿Y qué te puedo decir? Ayudé, sí, seguramente mucho. Pero después yo conocí a un muchachito, un gran amigo en Argentina, que había salido de las drogas, él lo había rescatado de estar en el fondo. Y cuando él hablaba con esos chicos, que yo les venía diciendo quizás las mismas cosas, él tenía una autoridad, él tenía un consuelo, él tenía las palabras exactas. ¿Por qué? Porque Dios le había permitido pasar por ello, para luego ser consolar a otros. Era más efectivo que yo. Por supuesto en la palabra, no estoy diciendo acá no está la capacidad humana. Digo, cómo Dios usa todo lo que te permitió vivir, aunque fue horrible, pero en Cristo se transforma para su gloria. Y vemos acá en la vida de Pablo de la misma manera. Un hombre que académicamente dotado, preparado, pero sin embargo perseguidor. Ahora es más, escuché esto. Este hombre, antes de aún llegar a los pies de Cristo, ya estaba siendo usado por Dios para bendecir a la iglesia. ¿Saben cuándo? Justo antes de su conversión. Él dice que tenía tanto celo por Dios que le pidió cartas a las autoridades. ¿Para qué? Para seguir metiendo a la cárcel, quizás matar a cristianos. ¿Y qué hizo la iglesia? Se expandió a causa de la persecución, lo que se llama la diáspora. Hermanos, recuerden en Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y la iglesia, quietita, sin mover un pelo, perseverar en la oración, el partimiento del pan, todo perfecto. Hasta que tuvo que levantar un Pablo de Dios y perseguir a la iglesia, y la iglesia llegar hasta lo último en la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que no escapan nada del poder de Dios y de los decretos de Dios y de su voluntad? Su palabra se cumplirá sí o sí, aunque tenga que usar una persecución para mover a la iglesia. ¿Qué te crees que no va a hacer en tu vida y en la mía cuando nosotros no demos lugar a que Él actúe en nuestra vida? Y Él quiera cumplir su voluntad en nuestra vida. Vas a sufrir, vamos a sufrir. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque nosotros no la querramos entender, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Y la iglesia en ese momento, ¿qué se podía imaginar que Pablo estaba siendo usado por Dios? ¿Te imaginas la iglesia? A Pablo no lo veía como un instrumento de Dios. Pablo lo veía como alguien a que había que huir. Sin embargo, la iglesia, aunque no sabía que Pablo estaba siendo usado por Dios, Dios lo llevó. ¿Se acuerdan por ese camino? El camino de Damasco. Y acá vamos a empezar con el segundo punto. Pero antes de empezar con el segundo punto, quiero detenerme un poquito más. Fíjate que la iglesia tiene una encomienda y está diseñada con una función. ¿Qué pueden ver ustedes en Hechos 1:8? ¿Cuál sería la función de la iglesia? Recibiréis poder. ¿Y qué? Y me seréis testigos. Dice, recibiréis poder y ahora se quedarán sentaditos en la iglesia quietos. No está siendo Cristo formado en ti para hacer una mejor versión de ti. Está siendo Cristo revelado en ti, forjado en ti, conformado en ti, para que lo reflejes a los demás. No se trata de ti. Se trata de Él hacia los demás. Por esto el cristianismo no tiene que ver con un cambio de acciones y de conductas. No, yo ahora que conocí a Cristo dejé de fumar. Bueno, pero dejé de fumar, podría ir a un centro y te llaman yo dejé de fumar. Tú no tienes que venir a Cristo para dejar de fumar.
No, que yo me quiero sacar la iglesia porque quiero dejar de tomar. Pero hay un montón de centros de alcohólicos que te van a ayudar de la misma manera. Querido hermano, a Cristo, cuando uno tiene a Cristo y Cristo se revela a tu vida y entra en tu corazón y transforma tu vida, es para que reflejes a Cristo, no para ser una mejor versión de ti mismo. Él hace una nueva creación. No es una mejora, ¿eh? Lo que trabajamos en las obras, vemos que es la misma casa y vos entras adentro, ¿no? Y uno la hace de nuevo, ¿no? Pero esa es la idea. Vos soy Ariel, sos Ana, sos la misma persona, pero adentro has sido barrida hasta de los cimientos. Has nacido de nuevo, has hecho todo nuevo, no has tapado los huequitos en la pared. Has volteado esa pared y la has construido de nuevo, bien construida, sin imperfección, por el medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Querido hermano, el argumento de que yo estoy aquí en la iglesia y me quedo en la iglesia y crezco en la iglesia y solamente me ocupo de la iglesia, no tiene nada que ver con el diseño de la creación de la iglesia. Querido hermano, y me seréis testigos. Fíjate que el poder que tenía Pablo, que era toda su capacidad académica, no le servía de nada para fundar iglesias ni predicar a Cristo. Al contrario, los perseguía. No te sirve que te llenes de información aquí en la iglesia y que sean todos aquí teólogos, sino vas a ser testigo de Cristo afuera. Porque el poder de haber sido, el poder que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida es para poder ser testigos, para poder vivir una vida de santidad y reflejar a Cristo. No es para que nos llenemos de conocimiento. No es para que nos llenemos de conocimiento. Mira, Efesios 4:11. Tengo aquí anotado, ¿recuerdan? Que dio dones a la iglesia, capacitó a hombres. En este caso, los hombres que ya, como la iglesia ya ha sido fundada, establecido el fundamento que de la palabra de Dios por medio de los profetas y apóstoles, ahora tenemos a los evangelistas y maestros y pastores. Pastores maestros. Evangelistas y pastores maestros. Querido hermano, ¿qué dice Mateo 28:19? Ir y hacer discípulos. ¿Dice que no solamente los pastores hacen discípulos? ¿Habla de evangelistas? No, dice todos. Cuando habla de Efesios 4:11 no está excluyendo a los demás iglesias. No está diciendo que esos que Dios levantó como pastores y evangelistas son los únicos que edifican el cuerpo de Cristo. Están preparando, edificando el cuerpo de Cristo con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ir a ser discípulos. Para ser testigos. Porque la formación académica, sin el entendimiento del propósito de esa formación, estás errado, querido hermano. Si tú tienes ganas de servirle al Señor en la iglesia y aún aspiras a un lugar de liderazgo en la iglesia y Dios te ha dado el llamado de pastor, evangelista, de lo que fuera, si tú no tienes el llamado de entender que tienes que predicar el evangelio a los de afuera, tú no has entendido ni tu llamado ni lo para qué está la iglesia en la tierra. Y acá no está hablando de salir solamente, porque dice ir y hacer discípulos. Y ustedes saben que lo hemos explicado en la iglesia que esas palabras en el original dice mientras estás yendo, o sea, donde estés. Entonces, si yo no puedo ir, envío. Si no tiene llamado de evangelista, que es el que tiene ganas, el que va para allá, que tiene un llamado del Señor, bueno, lo ayudo para que vaya. Pero entiendo que soy testigo y que sigo capacitado con el poder del Espíritu Santo para ser testigo, no para llenarme de información. No estamos acá para ser teólogos. Estamos acá para reflejar a Cristo al mundo. Que cuando alguien venga de afuera diga, aquí se ve el amor de Cristo, aquí se ve la paciencia de Cristo, acá se ven los ojos de Cristo, se ven los brazos de Cristo, se ven los pies de Cristo. Tuvo que usar a un Pablo, Dios, para mover a la iglesia, porque había recibido el poder, pero no estaba siendo testigo. Tuvo que usar la persecución de un hombre.
Hermanos, Dios encaminó a Pablo a Damasco y fue para su salvación, claramente. Fue para su salvación. Y vamos a ir al segundo punto. Tengo más cosas para decir, pero vamos al segundo punto. Quizás después vuelva a lo que tengo todavía para decir, pero vamos a Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Búsquenlo allí, versículo 1, versículo 3. Algunas palabras claves de este pasaje, de este capítulo. Versículo 1 y versículo 3. Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar contra el aguijón, cosas contra el aguijón. ¿Te diste cuenta que acá dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A Jesús? ¿O a los discípulos de Jesús? ¿A la iglesia? A la iglesia. Cristo es la iglesia. Somos la iglesia. 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 19. Somos templo del Espíritu Santo y el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Eso dicen esos dos pasajes, hermano. 1 Corintios 6, 19 y 1 Corintios 6, 17. Pablo perseguía a la iglesia, que era lo mismo que perseguir a Cristo. Pero a mí me encanta que él dice: ¿quién eres? Señor. Ahí la palabra que usa es curios. ¿Quién eres, Señor? Pablo reconoció inmediatamente la voz de Dios. Y fíjate que una vez que él reconoce la voz de Dios, él dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él temblando, el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Wow! ¿Cómo me gustaría que cada creyente de esta tierra entendiera lo que pasó aquí? ¿Le has dicho: Cristo eres mi Señor? La segunda frase de un verdadero creyente tendría que decir: ¿qué quieres que haga? ¿Pero sabes qué decimos? Bueno, ahora ya tengo a Cristo, ahora empieza el plan maravilloso para mi vida, ahora ya no tengo que pasar ningún problema de dinero, no tengo que pasar problemas de salud. Ahora, todo ese evangelio barato, mercader, que nos están vendiendo, que aún desde el catolicismo, cuando habla de merecimientos, vos sos bueno, te tienen que pasar cosas buenas, porque la salvación es por obras, portate bien para que vayas al cielo. Y venimos mamándonos eso desde niños. Llegamos al pueblo evangélico y según donde llegues, desgraciadamente te van a hablar de la prosperidad, de confesar cosas para que ocurran, de que tú también tienes poder en tu lengua. La verdadera conversión la vemos en las Escrituras y vemos a hombres que cuando dicen Cristo y dicen Señor, lo segundo es: ¿qué quieres que haga? Ya no, por decirlo de una manera, hermano, para que me lo entiendan, tú ya no pintas más nada con tu vida porque no eres tú, no eres propio dueño de tu vida. Cristo te compró con su sangre preciosa. Cristo me compró con lo que nadie podía pagar. Tú ya no eres dueño de tu vida. Si eres verdadero cristiano, tienes que decir: ¿pero en qué pinto? ¿Por qué tengo que estar pensando y diciendo todas estas cosas? ¿Qué desea Cristo primero para mi vida? Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces pensamos que la voluntad de Dios no es buena, agradable y perfecta,
en la iglesia reformada de sana doctrina. Pensamos que nuestros propósitos, nuestros deseos son mejores, más altos que los de Dios. Y no sabemos que la Biblia dice que sus caminos son mejores y que no son sus caminos, los nuestros como los de Él, y que sus pensamientos son más altos y quizás ni siquiera son como los nuestros. Son mejores, más altos, más profundos, perfectos. Ahora, ¿te das cuenta que yo te estoy haciendo acá algo para decir, uy, ahora empezamos el año fuerte? No empezamos fuerte porque te vas a dar cuenta que el final de este mensaje es de ánimo. Este mensaje no tiene crítica, hermano, no tiene una corrección como punto que quiero que te lleves esta mañana a tu corazón. Este mensaje tiene el punto de que veas que un hombre sin Cristo, que pasó por un montón de cosas quizás buenísimas para muchos, no le sirvieron de nada contra el conocimiento de Cristo. Un hombre que fue usado por Dios aún antes de conocer a Cristo, para que la iglesia entendiera su función. Y ahora podemos ver para nosotros en nuestra vida que, wow, ahora entiendo por qué estoy aquí en la iglesia. Ahora entiendo que era necesario pasar por la familia que pasé, por los padres que tuve, por el esposo que tengo, por la esposa que tengo. Porque nada de eso que me pasó es tan bueno como tener a Cristo. Y si ahora que entiendo eso, y he estado viviendo diciendo, bueno, yo quiero, ahora empezar a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Este año pregúntale al Señor qué quieres que haga. Deja de meter mano en tu vida todo el tiempo. Alguna vez dile, Señor, moldéame, vamos. No, pero esa área no me la toques porque esa es mía. Eso es lo que ocurre. Porque cuando quiere sacar eso que sirve, que queda feo, y lo tiene que usar el martillo y el cincel, duele. Y estamos llamados a vivir en este mundo sin dolor. Aquí hay que pasarla bien. ¿Te has puesto a pensar que esa frase, la vida es una sola y hay que disfrutarla? El cristiano no piensa que la vida es una sola, ¿eh? Tenemos vida eterna. Y la más importante es la que es trascendente, no esta. Aquí es un suspiro como la neblina, como la flor de la hierba, que a la mañana sale y a la noche ya está seca. Eso dice la Biblia de la vida. Así ve Dios tu vida. Pero lo que sigue es lo importante. Echar tesoros, hacer tesoro en las cosas de arriba, en los cielos, donde la polilla no la corrompe, no la daña, no hay óxido, no hay nada malo. Pablo decía, todo eso que yo tuve, ahora que lo tengo a Cristo, ni me importa lo que valía. No es que lo dejó de usar, porque él hablaba con los griegos, con los gnósticos, con los judíos. Tenía acceso a hablar con cualquier gente porque fue usando todo lo que Dios le había permitido vivir. Así que no es que no importa todo lo que viviste. Úsalo para Cristo. No, yo no sé nada, Ariel, ¿qué voy a salir del Señor si no sé mucha Biblia? Quizás sabes arreglar las sillas de la iglesia y tus hermanos se sientan en una silla que no se les va a caer porque tú la arreglaste. Los hermanos pueden decir cuando vienen a visitar nuestra iglesia y decir, qué bonita iglesia que tienen Ariel, Julio, la verdad que es bonita la vista. Y sí, porque tengo hermanos que la han pintado tan bien, saben pintar. Lo que sea, hermano. Usa todo lo que Dios te ha permitido vivir para la gloria de Dios este año. Y si no sabes qué hacer, pregunta a tus pastores. Algunas personas todavía no saben sus dones y llevan años en la iglesia. Cuando Cristo llega a una vida, querido hermano, Cristo no es cualquier cosa. No es sacarte la lotería, y que te cambie tu vida. Porque hoy parece que la lotería cambiaría nuestras vidas. Hoy muchos cristianos están esperando haber sacado el gordo para cambiar su vida.
Pasar de muerte a vida significa ya no vivir para nosotros mismos. Significa vivir para otros. ¿Cómo? ¿Cómo que ya vivo para otro? Sí, hermano. Cuando morís y resucitas para Cristo, vives para otro, que es Jesucristo. ¿Y él sabe qué dice cuando dices que viva para otro? Que sirvas a tus hermanos. Que el que dice que si me amas y no me has visto, amá a quien estás viendo. Es fácil decir que amo a quien no has visto. Pero amá a quien no has visto. ¿Alguien puede decir que amas de verdad? Porque ve cómo amas. ¿Se puede palpar tu amor? Hermano, Dios entra en una vida y la cambia y ya no empezamos a vivir para nosotros mismos, empezamos a vivir para lo que Dios quiere. ¿Y qué hago para el Señor? Bueno, mira, la Biblia dice en Efesios 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son? Todas las que Dios ha puesto en tu vida para hacer. Se hacen con integridad, con santidad, con responsabilidad, con amor, con la motivación correcta. Pero todo lo que tengas para hacer, hazlo. ¿Tú crees que la obra de Dios solamente somos los que nos paramos aquí? ¿Hacemos la obra de Dios? Esto es una parte. Nada más que una parte. Los de las alabanzas hacen otra parte. Los que han limpiado la iglesia hacen otra parte. ¿Cuál es el problema con empezar con la escoba en la iglesia? ¿O tú quieres el micrófono siempre? ¿Dónde está tu motivación? Hermanos, de la conversión pasamos a la instrucción. Eso es lo que vimos en el Pablo. Pablo le dice, bueno, ahora te vas a ir allá, y se te va a decir qué me debes hacer. Y fue ciego, ¿no? 3 días. Hay veces que yo creo que esto es una analogía, Esto no lo dice la Escritura. A veces digo, Señor, a veces me gustaría que por algún momento en nuestra vida entendamos que Cristo está en nosotros y nos quedemos ciegos 3 días y que realmente nos dejemos guiar. 3 días al menos que alguien diga, vení por aquí. Que Dios diga, te he dicho que vengas por aquí. Dios dice, anda por aquí y nos tomamos por allá. Porque queremos ver. A veces nos tenés que pasar como Pablo. 3 días ciegos porque digan, tengo que estar con Ananías y Ananías me va a decir lo que tengo que hacer. Conversión e instrucción. Vamos a estudiar algunas palabritas de algunos del pasaje de 1 Timoteo. No se acostumbren que el mensaje va a ser tan corto como el que di el otro día, No se acostumbren que fue cortito el domingo pasado. Hoy no va a ser tan cortito. Hoy va a ser normal. Como dice Julio, no le vamos a dar alegría todos los domingos. No. Algún día hemos dado un día al año. Un día al año. Vamos a seguir en la misma. Ahorita para el Señor. Para la gloria de Dios. 1 Timoteo capítulo 6. Perdón, capítulo 1. 1 Timoteo 1. Versículo 12 al 14. Capítulo 1, del 12 al 14. Vamos a leer algunas palabras que nos van a hablar de este hombre. Es como que aquí vamos a ver ese resumen que estuvimos viendo del antes y después de la conversión de Pablo. Mira, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Fíjate que a mí me llama la atención que un hombre como Pablo, viendo lo que había sido, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hermanos, yo sé que nosotros no somos merecedores de nada, pero es un privilegio que Dios te conceda el poder servirle.
hay veces que tenemos ese temor de servir al Señor cuando Dios te dice, ven, porque te estoy teniendo por confío, te tengo por digno, eres mi hijo. ¿Cómo a tu hijo no le vas a dar algo para que sea de bendición? Para que lo trabaje, lo labre, lo cuide, lo proteja. Eso hace Dios con cada uno de nosotros cuando nos da un ministerio. Nos está teniendo por fiel, por alguien de confianza, nos está confiando una tarea. ¿Por qué rehusamos servir al Señor? Porque no es lo que queremos. Haz lo que Dios te pida. ¿Cómo yo voy a aprender a arar si nunca me paro en la punta de un campo y empiezo a trillarlo, empiezo a ararlo? ¿Cómo voy a aprenderlo? ¿Por internet? No, querido hermano. No se aprende así. Servir al Señor se aprende sirviendo. ¿Y qué problema hay con que, me metí en este ministerio y la verdad es que no estoy para esto? ¿Qué problema hay? Lo hiciste por amor, con una buena intención. El Señor después le dice, no, mira, mejor aquí. No has dañado, no has hecho mal, nada. Ahora por aquí. Porque lo hiciste en amor, en un ambiente de amor, con hermanos que te aman. Y porque te aman te dice, mejor venirte para este lado. Entonces, el Señor nos tiene por fiel y nos pone en el ministerio. El Señor te tiene por fiel y te da la posibilidad de que prediques el Evangelio. Porque fuiste llamado a la iglesia para ser testigo. Porque acá hablamos del ministerio en la iglesia, pero lo que yo te quiero también decirte es que tú tienes el llamado de parte del Señor de predicar el Evangelio. Para eso te introdujo a la iglesia y la iglesia tiene como función ser testigo. Fue investida de poder no para predicar bien. Fue investida de poder no para ser el todoterreno de la iglesia. No fuiste investido de poder más que para ser testigo de Cristo a todo el mundo. Tanto como que vayas o como que envíes. Después dice, siendo ignorante era blasfemo. Fíjate que cuando Pablo, en su celo por Dios, persiguiendo a la iglesia, diciendo cosas contra Jesucristo, estaba blasfemando los primeros 5, la mitad de los 5 mandamientos, de los 10 mandamientos. Y después cuando se metía con los hermanos de la iglesia, que lo metía en la cárcel, lo mataba, todo, con los otros 5. O sea, intentando hacer las cosas para Dios, prácticamente hacía mal los 10 mandamientos, Pablo, aunque los conocía. Pero dice que lo hacía por ignorancia en incredulidad. Y esto es muy serio. Esto es serio pero grave. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente en la iglesia que sabe muchísima Biblia, pero no le cree a Dios. Cuando vos ves su vida, te das cuenta que no le creen a Dios. Y están en contra de Cristo y de su iglesia. Y lo que hacen en la iglesia es ser de tropiezo. Andar chusmeando entre los hermanos. Sembrando rencilla. Diciendo, mira cómo vino, mira lo que dijo, mira lo que hace. Mira cuánto pone. Hermanos, Pablo decía, lo hacía por ignorancia en incredulidad. Pero, para que no es todo mala noticia. Dice el versículo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por medio de la fe y el amor de Cristo. Así que, aún hoy, escúchame bien, aún hoy, si tú eres alguien que va en contra de los 10 mandamientos de Dios, intentando creer que sabe, pero no le cree a Dios, todo eso puede cambiar. Si realmente hoy dices, Señor, pero en el sentido correcto de la palabra, que es, amo, ¿qué quieres que yo haga en este año? Ya está, no quiero vivir más bajo lo que yo quiero hacer. Este año quiero vivir para lo que tú quieres que haga. Decirle a Dios como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y vas a ver que esa fe
que Dios te ha dado, el amor que se derrama cada día en tu vida, es más abundante que todo lo malo que puedes haber estado viviendo hasta el año pasado, hasta el día de ayer. Porque algo que dijo Ezequiel, que muchos compartieron y que estaban de acuerdo, cuando hicimos la acción de gracias el domingo anterior, su grande misericordia, dijo Ezequiel. Yo estoy admirado y agradecido a Dios por su gran misericordia. Y es así con cada uno de los que estamos aquí, querido hermano, cada día. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, es que no somos consumidos, fulminados. ¿Quién se podría parar aquí? ¿Quién podría haber podido entrar por esa puerta si no fuera por la misericordia de Dios? Así que somos todos aquí deudores, igualmente, querido hermano. Acá no hay más que deba menos o deba más. Todos deudores. Para terminar, es que no sé cuánto voy, pero bueno. Hermanos, no importa lo que fuiste, Dios hace nuevas todas las cosas. 2 Corintios 5, 17, ya lo sabemos de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. El versículo 14, como leí, fue más abundante la gracia de nuestro Señor. Entonces, querido hermano, como todo se inicia en Dios y lo mantiene Dios, lo guarda Dios, tenemos que vivir, yo te ruego esta mañana, vive un poco más libre, pero con la libertad que te dio Cristo, no la que tú piensas que eres libre. Algunos piensan que son libres porque hacen lo que quieren aunque van a la iglesia. Pero eso no es ser libres, querido hermano. Eso es ser esclavo, justamente. Lo contrario. Ser verdaderamente libre es venir a la iglesia y no es que no te sientas acusado después de la predicación, porque yo me siento siempre redarguido, corregido después de cada predicación. Yo me siento así. Al menos yo me siento así cada domingo. No te hablo de eso, pero hablo de decir, wow, gracias, porque ahora voy a poder, ahora que sé esto, más libre del pecado soy. Mejor lo voy a vencer. Ahora no me va a ganar. Ahora esta frase me la memorizo. Ahora este versículo me sirve. Este versículo lo pongo en la nevera y me lo voy a correr todos los días. Ahora que nunca empecé un devocional el año pasado, este año me voy a comprometer con un devocional. Porque es la única forma que tengo presente a Dios todos los días. Porque si no, vivo todo el día sin tener en cuenta a Dios. Menos en la comida que agradezco los alimentos. Todo eso puede cambiar. Y por amor al tiempo, que no sé cuánto voy a nombrar 5 características de Pablo. Vamos a leer los textos, no los voy a explicar a todos, pero vamos a sacar frases de esos textos. Amén. Por amor al tiempo. Vamos a buscar 5 pasajes de las características de Pablo que podrían estar en tu vida. Están disponibles. Un hombre que dijo, sí Señor, ¿qué quieres que haga? Y Pablo hizo estas cosas. Algunas de ellas tú ya las vives. Algunas nos faltan los 5. A algunos le faltará una de estas cosas. Pero todos somos deudores. Nos falta uno. Amén. Vamos a buscar estas características, anotarlas y a ponerlas en práctica. Amén. Vamos a buscar Filipenses 1, versículo 21 al 24. 1, 21 al 24. Filipenses 1, 21 al 24. ¿Estamos allí? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo no sé si tú podrías decir eso. Si yo podría decirlo de esa misma manera, con la convicción y la seriedad que lo está diciendo Pablo. Querido hermano, dedicación y celo por la predicación. Dedicación y celo por la predicación, querido hermano. ¿Por qué? Porque justamente fui diseñada la iglesia para ser testigo. Dedicación y celo por la predicación. Si no puedes ir, ayuda a que vayan.
Pero dedícate, ten celo. Lamentablemente todavía aquí en la iglesia no me vino nadie a decir, no tenemos ministerio evangelístico. ¿Qué vamos a hacer para alcanzar a los de San Jorge? Estamos todos ocupados en cómo aprendemos más y más conocimiento y más conocimiento. ¿Y los de allá afuera? Nos dio la posibilidad del Señor de ir hasta Costa Rica, llegar allá. Nos está abriendo las puertas de Perú y de más lugares que nos están pidiendo. Aquí cerquita. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Señor, heme aquí, envíalo a Él. Hermano, puedes decir, Señor, heme aquí, envíalo a Él. Y aquí está para que vaya. Porque no todos estamos llamados a ir. Todos estamos llamados a que mientras estamos yendo, mientras vivimos, predicamos el Evangelio. Así que nadie te está acusando de que no quieras hacer la obra misionera en la China. No, no. Es que cuando hay que colaborar para la obra del Señor, para llegar a China, tú digas, no, pero si doy eso, no tomo ya el cubata del sábado o el café de todas las mañanas. O no pago el gimnasio, o no me hago las uñas, o no voy a la peluquería, o no. Ponerle la excusa que quieras. Dedicación y celo por la predicación. Si ves que no estamos haciendo nada, Ariel, Julio, ¿qué pasa que no estamos saliendo a la calle? No estamos cumpliendo la otra parte de la iglesia. Porque no es solamente la edificación, es ser testigos. Cada ministerio que esté en la iglesia debe ser para ser testigos. Los hombres, las mujeres, los próximos que se funden, tienen que ser evangelísticos, querido hermano. 2 Corintios 11, versículo 23 al 27. Dice, 2 Corintios 11, 23 al 27. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas. Hermano, a pesar de un hombre que vivió todas esas cosas, puedo decir, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera. No lo he alcanzado todavía. No digo que lo he alcanzado, pero he corrido. He peleado la batalla hasta el fin, hasta el día de su muerte. ¿Qué aprendo de Pablo allí? Persevera en la adversidad. ¿Y tú viste la adversidad de este hombre? Hoy la adversidad del creyente nuevo, del creyente del posmodernismo que vivimos. No es que salgo tan tarde del trabajo que igual tengo que ir a la iglesia a veces sin comer o no voy a tener tiempo de comer también. No, que justo tengo fútbol con la fábrica. No, que justo tengo mi personal training, justo me da clase en ese momento ahí. No, que la chica de las uñas me dio cita ese día. Justo. No tiene otro día. Y no voy a estar 45 días más sin las uñas así. Y así, esas son las adversidades nuestras de hoy. Por las cuales decimos no a la obra de Dios. En la conferencia fue triste ver a menos de la mitad de la iglesia aquí. Porque salieron a pasear. Es triste. Cualquier adversidad, la mínima, vale más que la palabra de Dios para muchos.
Aprendamos de Pablo. Aprendamos de Pablo. Perseverar en la adversidad, no en la tontería. Hay cosas que ya son tonterías, hermano. Hay gente que no viene a algún lugar porque hace las compras del súper y no viene a la reunión de oración. Porque se dispuso ese día a salir de compras. Primera Tesalonicenses 2, 7 al 12. Primera Tesalonicenses 2, de 7 al 12. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregarnos no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, por haberles llegado a ser muy queridos, por haber llegado a ser muy queridos. Amor y preocupación por las personas. Hermanos, yo sé que en esta iglesia se vive un amor genuino y nosotros nos notamos con Julio y siempre decimos que amor, la gente que llega sabe y se nota el amor, no entre nosotros. Pero yo le voy a pedir algo más. ¿Recuerdan que en la iglesia modelo, que es la iglesia de los tesalonicenses, en ese pasaje dice, y que vuestro amor abunde aún más y más? Puede ser muy bueno lo que estemos viviendo, pero aún hay que amarnos más. ¿Y saben qué me refiero? Y con el corazón lo digo. Es que no todos le demostramos a todos el mismo amor. Y en eso creo que debemos crecer. Yo me junto con alguno y con otros no me junto. Yo hablo más con uno que con otro. Vale la química, vale la edad, vale las circunstancias. Yo tengo hijos, ellos no tienen hijos. Vale todo, hermano, vale todo. Pero solícitos en guardar la unidad. Pongamos un poquito más, ¿ah? De mi parte lo digo. Tengo que poner un poquito más para que todos se note que les amo de la misma manera. Algunos pueden notarlo de mi parte, que pareciera que les amara más. Que no es así, pero pareciera. Y en eso debemos crecer, amén. Yo no puedo no saber por un mes qué le pasó a Carlos. O que estuvo enfermo. Y estuvo ingresado 3 días. ¿Me enteré el mes? Como que hace un mes que nunca le pregunté. Es más, parece que no me junté con nadie de los que lo conoce a él, que sabe que estuvo 3 días internado. Tampoco me junté con los que son amigos de él, que hubieran sabido eso y me lo hubieran comentado. Cosas como esas, digo, que pueden pasar en la iglesia, que quizás nos agrede, hermanos. No estoy diciendo que acá esté mal, con una mala intención que esto ocurra, pero yo les animo a que esto cambie para mejor, en ese aspecto, amén. Que el amor se reparta más, como quien dice, para con todos, amén. 1 Corintios 15. Nueve y 10. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Y acá vemos, hermano, la humildad y el reconocimiento de la gracia. Humildad y reconocimiento de la gracia. Porque primero que tenemos que ser humildes porque todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Pero también todo lo que hacemos, que puede ser hasta aplaudible, es por la gracia de Dios que está con nosotros. Cuando alguien dice, che, qué buen sermón, gloria a Dios, no es la gloria para mí, es la gracia de Dios que actuó conmigo. Y así por cada uno de ustedes. Cuando ustedes son de bendición a otro, tienen que reconocer que es porque la gracia de Dios actúa en nosotros. Por eso es que el pasaje de los evangelios que habla de que Cristo glorifica al Padre en nosotros. O sea, nosotros podemos glorificar a Dios porque Cristo está en nosotros. Nosotros no podríamos glorificar a Dios si no estuviera Cristo en nosotros.
Por eso es por su gracia que actúa en nosotros. Amén. Así que humildad y reconocimiento de la gracia de Dios. Y por último, Colosenses 1:28. Algo que gracias al Señor nuestra iglesia sí está comprometida con eso. Esa es un área en la cual estamos creciendo, porque aún nos falta más, pero lo tenemos claro y por la gracia de Dios va mejor. Colosenses 1:28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Enseñando a todo hombre. Amonestando y enseñando a todo hombre. Pablo estaba comprometido con la enseñanza clara y profunda de las Escrituras. Pablo estaba, vivía para predicar el Evangelio, pero no se cortaba con lo que le tenía que decir a nadie. Amonestaba y enseñaba toda sabiduría para todos los hombres, para que fuésemos presentados perfectos ante Dios. Amén. Por eso es que debemos anunciar todo el consejo de Dios. Hay pasajes difíciles, hay cosas difíciles de decir, pero no somos llamados a endulzar los oídos de los oyentes. Estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios, de manera clara y en la profundidad que el Señor nos permita llegar. Amén. Así que vamos a terminar orando y aprender de este hombre que por la fe que el Señor puso en él y que él desarrolló y hizo crecer, ¿no? Con todo, por la gracia de Dios, hizo lo que hizo. Yo espero ver a muchos Pablos aquí. Amén. Dios, te doy muchísimas gracias por este tiempo de tu palabra, en la cual realmente encontramos en ella tanto consuelo en nuestras vidas, saber de dónde venimos y porque tú lo permitiste, Señor, hoy estamos aquí. Y gracias porque aún las cosas que no tenían que ver contigo, Señor, pero que hoy pueden ser usadas para tu gloria, nos han servido, Señor, para poder reflejar más tu persona a los demás, Señor. Nuestras capacidades y talentos, Señor, queremos rogarte que sean usados para tu gloria. Señor, gracias porque aquí hay mucho talento, mucha capacidad, Señor, pero, Señor, yo te ruego que sea usado para tu gloria. Gracias porque sabemos que en nuestros corazones está siempre, Señor, el deseo de hacerlo. Pero, Señor, muchas veces este mundo nos distrae. Este mundo nos ofrece tantas cosas que parecen bonitas, Señor, que parecen duraderas, pero son fugaces, Señor, y terminan con un sabor amargo. Yo te ruego, Padre, que podamos ser constantes, Señor, en estas decisiones que tomamos muchísimas veces al empezar el año, pero que se va diluyendo. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que limites la obra del diablo, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser santos, irreprensibles, Señor, que nuestro sí sea sí. Y siempre como te pedimos, es que nos ayudes porque nos reconocemos necesitados de ti, Señor. No hay ninguno aquí que pueda estar, Señor, siguiendo estar en la obra si no fuera porque tú nos sostienes. No hay nadie aquí, Señor, que se sostenga por uno mismo. Es tu gracia la que nos sostiene, Señor. Es por eso lo importante es depender de ella. Como dice tu palabra, Señor, que podamos echar mano de la vida eterna. No echar mano de este mundo para hacer tu obra. Echar mano de la vida eterna, Señor. Porque es lo único que sostiene, lo que no está aquí. Este mundo no nos va a dar nada para hacer tu obra, Señor. Dios, solamente tu gracia es la que nos mantiene. Señor, y gracias porque tú tienes el control. Señor, gracias por lo que estás haciendo ya en la iglesia. Te ruego que lo sigas haciendo, Señor, que ellos que podamos perseverar, Señor, en lo que hemos decidido hacer para este año y que nos ayudes a poder llevarlo y ver los frutos, Señor. Y podamos a fin de año volver a darte las gracias por tanta misericordia, por todo lo que hemos podido vivir. Gracias a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.